Buenos días a todos y bienvenidos a los seminarios que hacemos en Integral. Me llamo Jordi García y bueno, soy la persona del departamento técnico que os va a presentar un producto nuevo que hoy lanzamos, que son las Winchi Labs. Y bueno, antes de empezar con ese tema, pues hacer una breve introducción de Integral para los que no nos conozcáis o no sepáis en qué os podemos ayudar. Y bueno, básicamente Integral es un grupo empresarial desde que ya lleva muchos años de experiencia en este sector y en el que en los últimos años se ha focalizado mucho en todos esos términos que estamos oyendo, que es la transformación digital, Industria 4.0, pues bueno, Integral desde ya lleva mucho tiempo que su objetivo ha sido pues conocer muy en profundidad todo lo que implica para las empresas como vosotros conseguir esa transformación digital para que de esta manera os podamos transmitir y os podamos ayudar a conseguir en vuestras empresas este objetivo. Entonces, nuestro propósito ha sido siempre ir por delante, un paso más, un paso por delante a lo que vosotros necesitáis para que cuando tengáis que acometer este tipo de proyectos os podamos ayudar y os podamos proporcionar tanto soluciones tecnológicas como el conocimiento para aplicarlas que os permitan a vosotros pues evolucionar en vuestras empresas hacia este camino bueno, que cada vez más es un camino, digamos, sin posibilidad de evitar. Históricamente ha habido varias revoluciones industriales y esta es una más, en la que además somos conscientes de que está pasando y creo que es interesante y oportuno pues conocerla porque nos permite reaccionar a tiempo y que no nos pille el toro, como se dice, dentro de unos años cuando todo el mundo haya evolucionado y a lo mejor nosotros no nos hayamos dado cuenta de que era el mejor camino, ¿no? Para conseguir esto, pues tenemos un fuerte equipo de personas con mucha experiencia y que nos permite, nos permite daros o transmitir este conocimiento y ayudaros a esos objetivos. Sabéis que estamos en diferentes ubicaciones, que la central está aquí en España, en Barcelona, y bueno, tenemos oficinas en varios sitios de España y además en otros países como España, Turquía, Portugal y Brasil. Y bueno, ligado a todo esto que estaba comentando, de lo que podemos, por qué no decirlo, presumir un poquito, es que somos una empresa en la que nos consideramos expertos en innovación y en transformación digital. Y ese expertise que tenemos y que hemos adquirido con mucho eh, tiempo de ir conociendo el mercado, conociendo los productos, conociendo las tendencias, lo que nos permite es proporcionaros a vosotros ese valor que hemos adquirido nosotros, transmitirlo a vosotros. ¿Cómo? Pues intentando acometer esa transformación, digamos, en estos 4 puntos que para nosotros son básicos y que creemos que es el kit de cómo conseguir ese objetivo de una manera efectiva, ¿no? En primer lugar, las personas, ¿no? Cualquier cambio, cualquier evolución, cualquier transformación la van a ejecutar, va a haber personas detrás y bueno, ya sabemos que normalmente los cambios asustan a muchas personas y eso hay que evitarlo, hay que evitar que pueda pasar eso y hay que eh, acompañar a esa transformación para que las personas se sientan cómodas en ese cambio y que puedan a, asimilar de una manera natural todas esas nuevas tecnologías o nuevos procesos que van a llegarle, ¿no? Otro de los puntos importantes son pues cómo los productos se han transformado, ¿no? Históricamente, hace muchos años atrás, pues los productos eran principalmente mecánicos, ¿no? Y hoy en día la parte mecánica de un producto cada vez lo es menos y cada vez más lo que hay detrás es software, electrónica. Eso hace que el producto sea mucho más complejo y que los retos para definir esos productos sean mayores. Entonces, eh,
es otro de los puntos en los que hay que hacer mucho foco y que hay que saber así acometer esa evolución de los propios productos que seguro que vosotros en vuestras empresas habéis notado cómo ha ido cambiando, ¿no? Otro de los puntos importantes ligados a todo esto son los procesos. Como no, pues las personas y los productos pueden necesitar esa transformación, pero van acompañados de una transformación de los procesos. Antiguamente los procesos eran muy manuales, eran mucha documentación en papel que se circulaba por la empresa, firmas que me ponías el papel encima de la mesa, yo lo firmaba, eso se hacía una fotocopia. Bueno, pues todos esos procesos hoy en día cada vez más se han digitalizado y además se exige una trazabilidad mayor que la que teníamos en el pasado, ¿no? Cada vez más nuestro mercado es mundial, por lo tanto necesitamos acometer pues, normativas de diferentes países, acometer idiomas diferentes, etcétera, etcétera, y eso hace que cada uno de estos procesos sea un poco más complejo, ¿no? Entonces, herramientas que nos ayuden a gestionar estos procesos nos van a facilitar a las personas y a los productos en esa transformación, ¿no? Y bueno, y el núcleo de esas tres vértices que hemos destacado es la innovación, ¿vale? ¿Cómo acometer esa transformación de personas, productos y de procesos? Pues innovando con herramientas que nos ayuden a innovar, pues cada uno de estos elementos, ¿no? Y aquí es donde integran, pues, con las diferentes tecnologías que disponemos y que ponemos a disposición, intentamos ayudaros a lo largo de toda la organización, a lo largo de toda la empresa, desde la definición que se hace en ingeniería, la fabricación, calidad, postventa, dirección general, venta, marketing. Cualquier departamento va a tener ciertas necesidades sobre toda esa información, sobre todos esos productos, sobre los procesos que hemos mencionado en la presentación, en la slide anterior, ¿no? Y para conseguir todo esto, pues Integral desde hace ya muchos años pues se ha ido rodeando de tecnologías que ayudan a conseguir estos objetivos. Y entre ellas, pues tenemos a PTC, que es nuestro mm, principal marca que distribuimos y que, bueno, ahí donde tenéis todas estas tecnologías de Creo, Windchill, realidad aumentada con Buforia, IoT, con ThingWorks, etcétera, etcétera. Uno de los productos que vamos a hablar hoy, que es Windchill, precisamente vamos a ver cómo optimizar ciertas tareas o del uso del Windchill, ¿no? Otro tipo de tecnologías que también podemos llevar, que lo llevamos, son ANSYS, para todo el tema de simulación. Si necesitáis hacer simulación en cualquiera de las físicas, podemos ayudaros en acometer este tipo de proyectos con ANSYS. Además tenemos Oracle Primavera para todo el tema de gestión de proyectos y portafolio avanzado. Es una marca referencia a nivel mundial para todo este tipo de proyectos. Luego, para el tema de fabricación aditiva, HP, para la fabricación aditiva, sobre todo de pieza final, no tanto de prototipo, sino de pieza productiva, pieza que podemos estar ya implantando y montando en nuestros productos que salen al mercado. Pues aquí también nos podemos ayudar y tenemos ya muchos años de experiencia en esa parte. Y bueno, y una de las novedades que últimamente estamos presentando, que se integra al Subway Factory, que bueno, de hecho la presentación de hoy está ligada a esta tecnología o a esta empresa o a esta marca que vamos a ver ahora en breve, a una pequeña descripción. Y bueno, hay alguna otra marca ya más pequeñita, más concreta para soluciones bueno, muy de nicho de necesidad. En este caso, pues Keyshot para el tema de renderizado, Split para el tema de mecanizado bueno, y MakeBot, que es como una impresora más de prototipo de sobremesa. Y bueno, vamos a empezar sobre el proyecto de hoy, o la presentación de hoy, que es, vamos a hablar de las Windchill Apps. Y bueno, antes de hablar de las Windchill Apps, como comentaba, voy a introducir de dónde sale las Windchill Apps, ¿no? Que es Integral Soft. Bueno, pues desde hace ya unos meses, bueno, podemos decir que desde hace unos años Integral, y muchos de vosotros lo sabéis, nos dedicamos a crear herramientas o crear soluciones o
o desarrollar, digamos, utilidades que complementaban las que ya tenían los productos que comercializábamos, pues Creo, Winchill, etcétera, y de una manera más informal quizá, o de una manera más para cada cliente desarrollamos la necesidad que tenía ese cliente. Y bueno, a raíz de toda esa experiencia que hemos ido adquiriendo y viendo a lo largo de los años, pues se ha decidido de Integral crear una marca que se llama Integral Soft, crear una empresa que es personal exclusivamente dedicado a desarrollar aplicaciones, a desarrollar productos que podemos, que vamos a poner a disposición vuestro y que hemos ido presentando a lo largo de estos meses, y hoy presentaremos el último que tenemos en cartera. Y bueno, la idea es poder crear productos que os ayuden a vosotros en esa innovación que estábamos hablando, en esa transformación, a mejorar pues todos estos necesidades que van surgiendo de mercado, ¿no? Entonces, pues la marca que acompaña a todos estos productos se llama Integrasoft. ¿Cuáles son los productos que tenemos ahora mismo en cartera? Pues principalmente son esos 6 productos que hemos ido presentando. El último, las Winchill Apps, es el que hoy vamos a presentar oficialmente. Hago una breve inciso de cada uno de ellos. Pues simplemente el 6 Configurator, como ya bastante se intuye por su nombre, es un configurador pensado para comerciales, pensado para generar ofertas y generar estructuras de producto a partir de esas ofertas que nos permitan pues automatizar o agilizar mucho la creación o sea, la gestión comercial de los productos complejos que estáis diseñando muchos de vosotros, y que no es fácil muchas veces construir una solución para un cliente en productos que no son como comprar un bolígrafo o como comprar un teléfono móvil, que digamos que hay 4 modelos y son esas 4 características las que tiene cada uno, ¿no? Estamos hablando de maquinaria que tiene mucha variabilidad, mucha complejidad, y que es en esa complejidad donde ayudamos al departamento comercial a definir esas ofertas y a definir esos productos para luego, aguas abajo, llegar hasta incluso poder llegar a producción a partir de esas ofertas, ¿no? Otro de los productos es el Spark Portal, es un portal de recambios, que se alimenta de toda aquella información que generamos en ingeniería de diseño de nuestros productos, y se alimenta de una forma automática. Podemos tener un acceso web 24/7, de tal manera que cualquier usuario, cualquier cliente pudiera ir a buscar la máquina que tiene en su casa, que ha tenido un problema, que tiene una pieza que se ha desgastado o se ha roto, pueda identificar gráficamente en un modelo 3D que puede mover, acercarse, elegir piezas, carrito de la compra, y a mí como empresa pues me va a llegar un, una, pues un pedido de un recambio sin prácticamente necesidad de interacción humana, y sin necesidad de esas largas llamadas para identificar cuál es la pieza que se le ha roto al cliente, ¿no? El viewer es un visor es un portal que da acceso tanto para usuario interno de la compañía, de cualquier departamento, para que, digamos, socializar o dar acceso de toda esa información que se genera dentro de Winchill, y que el resto de los departamentos, de una manera controlada, lógicamente, puedan acceder a visualizar esa información o incluso descargar, funciona un poco del tipo de acceso que tenga, e incluso, ¿por qué no?, dar acceso a proveedores, a proveedores externos, a cierta documentación o cierta información que queramos compartir con ellos sin necesidad de tener que enviarlo por correo o dar accesos extraños, ¿no? Luego tenemos el Connect. El Connect es un conector, es un hub, es una especie de hub que permite conectar diferentes sistemas. Nos facilita la gestión de ir integrando sistemas a nuestra red de conexiones, facilitando mucho la gestión, las modificaciones, la ampliación, y además con todo tipo de notificaciones que nos van ayudando a los administradores del sistema a entender pues incidencias que puedan estar pasando. Y bueno,
es una conexión robusta entre diferentes sistemas. Las Creo Apps, que fue la última presentación que hicimos sobre, son pequeñas aplicaciones que se integran dentro de Creo y que nos permiten agilizar ciertas tareas rutinarias dentro del Creo. Y bueno, por último, vamos a presentar las Windchill Apps. Las Windchill Apps están divididas en dos utilidades, una que llamamos Windchill Utilities y otra que llamamos Robot. En la Windchill Utilities lo que buscamos es facilitar el trabajo a ciertos usuarios, tanto usuarios administradores como usuarios finales, a su día a día de trabajo con Windchill, ¿vale? El robot lo que es una colección de publicadores que amplían los publicadores estándares que tiene PTC, ¿vale? Vamos a ir desgranando cada uno de ellos. Y bueno, lo que tenemos en las Windchill Utilities son pues estas 7 utilidades que nos permiten, pues como decía, agilizar o simplificar el trabajo diario de los usuarios. Y voy a ir describiendo una a una. Vamos a ir a la primera, que es la Representation Cleaner. Bueno, ¿qué está ocurriendo o qué ocurre con Windchill cuando trabajamos de manera normal? Bueno, nosotros vamos generando contenidos, esos contenidos sabéis que se van almacenando dentro de Windchill. Visualmente lo accedemos a través pues, de los contextos, sus productos y vemos sus carpetas, etcétera, etcétera. Lo que pasa detrás, lo que pasa en los servidores es que tenemos una carpeta que se llama Vault, donde se va almacenando toda esa información, ¿no? Y entre toda esa información que generamos cuando archivamos un CAD, por ejemplo, o subimos un documento, etcétera, etcétera, se generan unos visualizables. Esos visualizables se llaman representaciones. Pues esas representaciones, algunas de ellas van quedando obsoletas a medida que vamos evolucionando el producto o hacemos cambios, esas representaciones quedan obsoletas. No las vemos a través del interface normal de Windchill, pero ese archivo, ese pequeño archivo, queda dentro del Vault. Pues ese pequeño archivo, desde Windchill, de eliminar esos archivos. Entonces, esos archivos, aunque son muy insignificantes en peso, por cada unidad, cuando se suma la cantidad de información que se genera constantemente, suele ser un volumen importante de espacio que ocupa, ¿no? Entonces, el poder automatizar, el liberar de una manera periódica ese tipo de elementos nos permite recuperar espacio en disco, ¿vale? Entonces, es muy sencillo definir una programación que vaya ejecutando ese tipo de tareas de una manera cíclica, y lo que haremos es eliminar todas esas representaciones, tanto de artículos, de documentos CAD, como de documentos, esas visualizaciones, ¿vale? Esas representaciones. Ese sería el Representation Cleaner. El siguiente, a ver si me pasa aquí, el siguiente funcionalidad o utilidad que tiene el Windchill Utilities es el Vault Cleaner. Bueno, aquí lo que hace ya es no eliminar esa representación, sino eliminar además el archivo, un archivo sin referencia, ¿vale? También puede pasar que en algún caso, bueno, en muchos casos, que un documento cuando lo eliminamos de Windchill, cuando decimos, pues este documento no lo quiero en Windchill, lo elimino, ya no lo veo a través de Windchill, pero el archivo físicamente sigue estando en el Vault, que estabas comentando antes. Entonces, de alguna manera hay que eliminar ese archivo. Pues volvemos a tener una utilidad que no me proporciona el Windchill estándar y que nos permite recuperar espacio en disco, ¿vale? De esta manera, pues recuperamos muchas veces un volumen importante, y algún caso, algún cliente que se ha visto con esas alarmas que te envía Windows de que te estás quedando sin espacio, pues gracias a esta herramienta podemos recuperar un espacio importante, sobre todo la primera vez. Luego, con el tiempo, si lo vas haciendo periódico, pues vas manteniendo a raya, digamos, el consumo de espacio dentro de mi disco. Otra de las utilidades es el Bulk Creation Tools. ¿Qué nos permite esta utilidad? Esta utilidad lo que nos permite es crear de forma masiva elementos dentro de Windchill.
¿vale? Pues históricamente, si tengo que crear artículos o tengo que crear documentos, pues la manera de hacerlo es pues ir creando un elemento uno por uno. Pues esa creación, muchas veces hay clientes, por ejemplo, que no utilizan los artículos, que utilizan solamente el CAD y llega un momento en el cual quieren empezar a utilizar artículos. Pues cómo doy de alta todos esos artículos que tengo en ERP o que tengo en otros sistemas y no tengo en mi Windchill, claro, de uno en uno, pues, o una tabla de 5 en 5, por decir algo, es complejo, ¿no? Entonces, la manera de crear masivamente artículos, pues tenemos una herramienta que me permite hacer esa creación. Utiliza un Excel, por lo tanto, es una herramienta, utilizamos un formato que todos conocéis y que es muy sencillo de gestionar y manipular, y lo que me permite es tres utilidades. Una, crear crear artículos masivamente. Otra es crear estructuras, o sea, crear booms eh, que no tenemos creados dentro de Windchill. Y por último, enlazar esos artículos con CAD ya existente. ¿Vale? Si ya tengo elementos de CAD y quiero vincular un artículo que estoy de alta con un CAD concreto, pues también existe esa posibilidad. Eso, lógicamente, lo que nos permite es pues, reducir muchos tiempos de esos de creación. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo funciona. Y en este caso, lo que tenemos es bueno, estamos creo, veis, en esta carpeta no hay ningún artículo y voy a crear esta, esta creación masiva. Bueno, tenemos la posibilidad de descargar una plantilla, o sea, ya incorpora una plantilla que nos permite como usuarios ver qué tipo de información hemos de rellenar en nuestro Excel. Y a partir de aquí, vemos este ejemplo, tenemos cada columna, pues hay cada fila equivale a un elemento que vamos a dar de alta y las columnas a los datos necesarios. Entonces, en este caso, vamos a ver pues ya una tabla creada con todo el contenido que vamos a importar y en este caso pues vamos a crear un subtipo de artículo con un nombre, un número, con un estado de ciclo de vida en una carpeta concreto, con un tipo de vista, una versión concreta y además con una serie de atributos ya definidos. Simplemente hacemos esto. Lo que hacemos ahora es validar, el sistema valida de que la tabla no tiene ningún error y que es importable y a partir de ahí el resultado que obtenemos son pues estos tres artículos que he importado. Y si vamos a ver en detalle, veremos cómo aparecerán los atributos que yo he dado de alta, pues descripción 1 o no, que son dos atributos que he definido en esa Excel. De tal manera que me ha creado esos artículos y además me ha creado la, la información de metadatos que acompañaba a esos artículos. El segundo punto que vamos a hacer es crear una boom. En este caso, lo que vamos a hacer es estos tres artículos que he subido, pues vamos a vincularlos, donde decimos que el P001 va a ser el assembly, vamos a decir es el padre, y vamos a vincularlo a dos elementos, al 2 y al 3. Y además le vamos a definir incluso qué cantidades tienen, ¿vale? De este artículo. Pues simplemente lo mismo, importamos ese Excel, validamos ese Excel y lo importamos. ¿Vale? Y entonces, si vamos a ver esa estructura de artículos que acabamos de crear y me voy al P1, vemos que ha evolucionado a una versión A2 y si miramos su estructura, dentro, ¿qué va a tener? Pues los otros dos elementos, que es el 002 y el 003, y además con las cantidades que hemos definido en la estructura de Excel. Ya veis que, y bueno, finalmente lo podríamos vincular con algún catch que tuviéramos en el sistema. Muy sencillo la manera de ir creando estos elementos. Si me voy a la siguiente funcionalidad, que es el Bulk Update Tools, esta herramienta tiene 5 funciones. ¿Vale? Esta lo que nos permite no es crear artículos, sino actualizar información. ¿Vale? Actualizar información que ya existe. Entonces, ¿qué tipo de información? Bueno, tenemos 5 cosas que podemos actualizar. Una es atributos. Podemos actualizar pues, los atributos de documentos CAT o de artículos mediante un Excel, como por ejemplo, pues yo sé, si queremos cambiar características de esos metadatos como los que yo he subido antes, ¿no? Pues desde aquí podemos fácilmente actualizar toda esa información. Además, un detalle, lo hace sin crear una iteración, ¿vale?
Si yo tuviese que actualizar ese dato en Windchill, me generaría, pues estoy en la versión A5, me generaría la A6. ¿Vale? Aquí somos capaces de actualizar esta información sin crear una versión nueva, una iteración nueva, perdón. El Identity Update lo que nos permite es cambiar número, nombre o el cat name, ¿vale? El nombre del archivo cat, de artículos, documentos o documentos cat, ¿no? De una manera también masiva y de una manera automática mediante un Excel. Es decir, puedo cambiar nombres de una manera muy rápida, ¿vale? Y fácil. Otra de las utilidades que tenemos es el Version Update. Aquí lo que nos permite es cambiar la revisión del componente, del artículo, o bueno, siempre son artículos, documentos o documentos CAT en este caso. Pues por ejemplo, pues si queremos pasar toda una serie de elementos históricos que los hemos cargado en una versión y resulta que no, que queremos alinear esa versión con la versión que tenemos en el RP, pues podemos coger y de manera masiva pues a poner todo en la versión X que nos interese que equivale a la que teníamos históricamente en ese RP, ¿no? Luego, el State Update lo que nos permite es cambiar el estado, ¿vale? Pues en un ciclo de vida, cambiar el estado que nos interesa de toda una serie de elementos también. Y por último, el Location Update es cambiar la ubicación, mover de contexto o carpeta, bueno, y carpeta también, cualquier elemento que nos interese, ¿vale? De una manera también muy rápida. Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo, donde aquí tenemos una serie de artículos, que son estos que vemos aquí, y como, perdonad, vamos a ir a hacer esa actualización. En ese caso, pues solo voy a hacer el de nombre, y nos permite, pues a partir de esa plantilla, tenemos toda una serie de campos y donde veis aquí New Name y New Number, donde podemos, bueno, y New Cat Name, podremos coger un Excel que ya tenemos y lo mismo. Aquí tenemos toda una serie de campos, que estos son los nombres actuales y le queremos poner pues un número delante y además cambiar el name directo que tenemos. Pues vamos a coger estos archivos y los vamos a cambiar de nombre. Y vamos a poner este nombre que pone ISFT 001 y le vamos a poner el 7 y el 5 delante a estos números que ya tenemos por aquí. Y además podemos también cambiar algún CAT, etcétera, etcétera. Ya vemos que podemos en una misma operación cambiar CATs, cambiar documentos o cambiar artículos. ¿Vale? Aquí hay una mezcla de VT Documents, EPM Documents y VT Paths. Y bueno, simplemente vamos aquí tenemos la Excel que vamos a utilizar de modelo y ahora ya lo importamos y a partir de ahí lo validamos, como hacemos, igual que hacemos en la creación, cuando hacemos una actualización también hacemos esa validación y una vez importado y validado con éxito, lo que obtenemos es pues unos archivos actualizados en nombre, número o nombre de fichero. Ya vemos aquí que ha aparecido la palabra support, ha cambiado el name y si nos vamos a ver los nombres que teníamos aquí, pues ya vemos que tenemos aquí el left y el support, que son los nombres que me ha puesto aquí. Lo mismo habrá pasado con los documentos y con el resto de elementos. Pues esto mismo que hemos hecho para cambiar nombres, lo podemos hacer para cambiar atributos, para cambiar versión, para cambiar estado de ciclo de vida de una manera muy rápida y de manera masiva, ¿vale? Que de otra forma, pues tendríamos que ir cambiando mucho más manual, ¿no? Vamos a avanzar un poquito y así veremos un cambio diferente. En este caso, estamos cambiando aquí un atributo, como cambiamos pues el atributo al nuevo valor. Y lo mismo haríamos. ¿Vale? Y así, pues cualquier cambio que nos interese hacer masivamente, pues vamos a ver, lo haríamos igual. Ok. ¿Cuál es la otra funcionalidad que tenemos? El Promotion Validation. ¿Qué nos permite hacer la Promotion Validation? Bueno, dentro del proceso de promoción, cuando queremos pasar de un estado a otro, lo que nos podemos encontrar, y hago una pausa y así hago una pausa aquí, que es justo lo que vamos a presentar. Bueno, lo que nos puede pasar es que
nosotros promocionamos, o sea, cambiamos de estado a, por ejemplo, liberamos o a fábrica un elemento, un grupo de elementos, y eso muchas veces implica que se va a enviar un RP. ¿Qué suele pasar? Que muchas veces no se han comprobado ciertas cosas. Y en la no comprobación de esas cosas, lo que sucede es que en usuarios que vendrán detrás, posiblemente cuando se vayan a utilizar esa información, se encuentren de que les falta información. O no coinciden ciertas versiones, o les faltan atributos, o les falta alguna información, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de casos, lo que buscamos con esta solución es, a partir de unas reglas, hacer que no se pueda avanzar en esa promoción sin cumplir esos mínimos, esas reglas. ¿Vale? Entonces, hay una serie de chequeos que podemos configurar y entre los que están, por ejemplo, pues que todos los hijos o sea, de un padre estén dentro de la promoción, estén incluidos, de que no nos hayamos dejado un componente dentro de la promoción, de que los atributos que han de estar rellenos estén rellenos, de que no falte ningún atributo por rellenar, un material, no sé, un proveedor, algún dato, un metadato que tenga que estar sí o sí rellenado para que cuando alguien lo vaya a utilizar no se encuentre de que le falta ese dato, ¿no? Otro elemento es que el artículo y el CAT, otra de los puntos a chequear es que el artículo y el CAT estén dentro de la promoción y estén sincronizados, no se desincronicen, no vayan en versiones diferentes, ¿no? Otro de los elementos es que estén, bueno, primero que estén asociados y luego que estén en misma versión. Y por último, que no estén extraídos, que no me encuentre de que hay un elemento que está dentro de la lista que esté extraído por alguien y por lo tanto esté en fase de modificación. ¿Vale? Pues también he hecho todos los chequeos que podemos hacer. Entonces, una vez definimos a nivel de administración qué chequeos son los que queremos hacer, lo que pasa es que dentro del menú de promoción estándar que tenéis, aparece este paso 3, que es el que hemos desarrollado nosotros, donde lo que hace es chequear bajo todas esas premisas que lo que estamos haciendo lo cumple. Y en este caso, por ejemplo, me han salido 3 avisos. Bueno, me ha salido que hay unos elementos CAT que no están asociados y que han de estar asociados. El resto de chequeos los cumple. Ya vemos aquí que hay un OK y otros que te da un aviso. Entonces puedo ver el detalle, la descripción de qué es lo que está pasando. No puedo avanzar. Por lo tanto, ¿qué haré? Retroceder. Añadiré mediante el recopilador los elementos CAT. Los añadiré a la promoción. Y finalmente iré al siguiente y aquí ya me dice que está todo OK, por lo tanto ya puedo finalizar el proceso de promoción sin ningún problema, ¿vale? Eso nos permite, pues lógicamente, garantizar de que un paso a un estado deliberado va a tener toda la información necesaria y no nos va a quedar nada pendiente. Otra de las utilidades, pongo la pausa un momentito, otra de las utilidades que puede ser muy, muy interesante es el Download Baseline Components. ¿Qué nos permite hacer esta herramienta, esta funcionalidad? Esta funcionalidad nos permite extraer ficheros de Winchill de una manera muy sencilla. Históricamente, lo que son documentos se pueden extraer sin ningún problema, pero contenido CAT solo se puede hacer desde el propio Creo. Pues esto nos permite crear una baseline, que es una funcionalidad estándar de Winchill, y con esa baseline que hemos acumulado toda la información, extraer del sistema en un zip todo su contenido, ¿vale? De tal manera que podemos extraer, pues, por ejemplo, un conjunto con varios documentos asociados y con incluso algunas representaciones, ¿vale? De una manera muy sencilla. Lógicamente, se puede configurar en función de rol y permisos el poder acceder a descargar esta información. Y bueno, la manera de proceder es muy sencilla. Simplemente yo elijo los elementos, bueno, creo una baseline, que es lo que estoy haciendo ahora. La baseline le pongo un nombre, defino unas características que tiene la baseline. Eso es la funcionalidad estándar de instantáneas o de baseline, de PTC. Y una vez tengo hecha la baseline, lo que elijo es qué componentes quiero introducir dentro de la baseline. Estoy introduciendo un PDF, un Word y 3 CATs. Ya lo tengo aquí. Ya, es un poco de todo. Y aquí lo que hemos hecho nosotros es esta descarga. Entonces, automáticamente me genera un zip
que lo guardo en una carpeta y dentro de esa carpeta lo que tengo es todo ese contenido que tenía en la baseline. Y si abrimos la baseline, comprimimos el zip, lo que nos encontramos es pues ese assembly con sus dos PRTs, el documento y el PDF. Una manera muy sencilla de sacar información de Winchill si se la tenemos que enviar a un proveedor externo y no le queremos dar acceso al sistema, ¿no? Pues ya veis que es muy sencillo y además integrada en las herramientas estándar de Winchill. Y bueno, por último, ahora una pausa, el Advanced Where Used. ¿En qué consiste esta herramienta? Esta herramienta nos permite visualizar las relaciones que tiene un artículo con otros elementos. Bueno, no sé si lo sabéis, pero bueno, el funcionamiento que hace el Where Used normal estándar de PTC es que siempre busca en la última versión. Es decir, si una pieza la tenemos montada en un conjunto en versión 1 y la buscamos, buscamos a través de la pieza, decimos dónde se utiliza, nos dirá que el conjunto es su padre y que está relacionado. Si hacemos una versión 2 y una revisión, perdón, y quitamos esa pieza, cuando yo haga el Where Used, no me va a encontrar ese padre, porque él solo busca en las últimas versiones. ¿Qué hemos añadido nosotros con el Advanced Where Used? Que pueda buscar en todo el histórico de versiones. Por lo tanto, si hubo una versión, por ejemplo, la versión A, que sí que estaba vinculada a la pieza con ese conjunto, me va a salir en el avanzado, cosa que en el normal no va a salir. Y vamos a ver el ejemplo. Aquí tenemos toda una serie de componentes y aquí me dice que esta pieza pues está en ese conjunto, que a su vez está en ese otro conjunto. Si me voy aquí, me dice además en qué otras piezas pueden estar. En esta, el GC 18, pues esta es una pieza mucho más antigua en la que estaba vinculada, ¿vale? Y si volvemos al Where Used, pues aquí no me aparece ese componente, ¿vale? No la encuentra, porque estaba en una versión antigua, ¿vale? Fijaros que me ha ido a una versión que no es la última y esa pieza estaba en la estructura en esa versión, cosa que ahora ya no está, el bold lo hemos quitado, por lo tanto ya no me aparece y es normal que el Where Used de PTC no me aparezca. En cambio, el avanzado que hemos creado nosotros sí que te busca en todo su histórico. Pues estos serían todas las funcionalidades del Winchill Utilities. Si nos vamos al robot, lo que tenemos aquí son una serie de workers o de publicadores que complementan los que ya conocéis de PTC. Entonces, el primero de ellos es el Creo Worker. Winch ya tiene un Creo Worker estándar. Lo que hemos creado nosotros es un worker que además le podemos añadir automatismos con macros. Por ejemplo, pues que a la vez que publique haga una conversión a algo, que haga una impresión de un tipo o que haga incluso una traducción de elementos. O sea, es aplicar sobre un cambio de colores, por ejemplo, de un cambio de formato, pues macros que podamos automatizar. Entonces, no solo hace la publicación, sino que hace esa publicación con una tarea adicional que el worker de Creo no es capaz de hacer. Otra de las utilidades es el Office Worker. Lo mismo, PTC también tiene un Office Worker, pero nosotros lo que hacemos es aplicar macros. Al igual que hemos hecho en Creo, hemos aplicado una funcionalidad adicional que nos permite crear una macro adicional con, que bueno, aquí ya es imaginación un poco al poder, ¿no? ¿Qué tipo de macros queramos aplicar sobre ese Office antes de publicar? ¿Vale? Todos estos workers están integrados dentro del entorno genérico del worker, los workers de Creo, o sea, es un worker más, es un publicador más, y de hecho, mira, si vemos en esta imagen, hago una pausa, está dentro del worker agent, donde están todos los workers normal, y bueno, y podemos simplemente añadir estos nuestros que aplican cierta funcionalidad. Otro de ellos es para modelos 3D, o sea, piezas y conjuntos, para publicar a formatos en IGS neutros de elementos de Katia. ¿Vale? Sabemos que el worker de Katia requiere de una herramienta
de Dassault que tiene un coste muy elevado, y aquí lo que hemos hecho es un worker pues, más económico, más accesible para piezas y conjuntos de CATIA. Otra de las utilidades es el Arbotest. Arbotest es una herramienta que nos permite crear documentación. Es una herramienta de PTC que nos permite crear documentación similar en formato XML, similar a cómo se trabajaría con el CAD, es decir, puedo hacer documentación con elementos que voy montando como piezas de Lego para hacer un documento. Pues lo que hemos integrado es un publicador que me permite publicar en formato PDF esos documentos que se desarrollan en formato XML. Y por último, un publicador de AutoCAD, ¿vale? Que nos permite convertir automáticamente los WGs en PDFs. ¿Vale? El Windshield no tiene un worker de AutoCAD porque como el Creo View ya es capaz de abrir los WGs, no hay un publicador como tal. Pero si requerimos de tener PDFs, pues con este publicador podemos generar este tipo de documentos. En resumen, hemos visto esas dos, hemos visto las Windshield Apps, que está formado por dos aplicaciones, el Windshield Utilities y el Robot, y que nos permiten, pues, como he dicho al principio, hacer más fácil y más simple nuestro día a día, y además nos añade pues cierta funcionalidad adicional que no tenemos y que nos va a permitir pues bueno, ser más ágiles y ser más y obtener pues mayor beneficio del uso del Windshield como estáis haciendo habitualmente. Bueno, por último, dos cosas. Una, simplemente como siempre, pues agradeceros que rellenéis la encuesta que os sale cuando acabéis cuando veis la presentación. Siempre nos ayuda a mejorar. Y por otro lado, pues presentaros un poco los próximos seminarios que vamos a hacer. Y bueno, tenemos una que vamos a hablar sobre la economía circular con un testimonio de un cliente nuestro. Y bueno, creo que es muy interesante. Estará Carlos Cosials como ponente y bueno, ya creo que puede ser muy interesante que podáis asistir porque suelen ser muy instructivas este tipo de sesiones. Y bueno, y el OnShape, que también vamos a ver testimonios de clientes del OnShape, que es un CAT en la nube, CAT SaaS puro, que podéis utilizar y podéis disponer de él. Por último, no sé si hay alguna pregunta. Igualmente tenéis nuestros contactos, correo. Bueno, aquí no aparece, no creo que lo he puesto por alguna slide. Mira, aquí tenéis mi correo. Si no, también a través de la web de Integral y, bueno, y vuestros contactos habituales podéis contactar y hacer las preguntas que queráis, o si tenéis más información, estaremos encantados de atenderos. Por mi parte, nada más. Agradeceros y bueno, si no hay nada más, pues buen fin de semana y salud a todo el mundo.